hermanos, estamos en este día viernes 20 de mayo del año 2022, mes de María. Ante todo, queremos ponernos en manos del Espíritu Santo. Señor Jesús, te pedimos que nos envíes el don del Espíritu Santo para que nos ayude y nos dé la capacidad de entender tu palabra. Así podemos ser mensajeros tuyos en nuestras comunidades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Francesco. Amén. Buenas tardes, buenas noches, Martín. Buenas noches, queridos radioyentes. Feliz de poderlos acompañar un viernes más. Mes de mayo, mes de María, como tú dices, bien dices. Y bueno, va corriendo el mes. Ya pronto vamos a llegar a junio. Tenemos un evangelio para este día domingo que se hará en todas las Eucaristías a nivel mundial, que es la lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 23 al 29. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras. Y la palabra que estás oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora porque estoy a vuestro lado. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegráis de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, seguimos en la misma secuencia de la semana pasada. El Evangelio de la semana pasada nos dejaba el Señor el nuevo mandamiento, amar al prójimo como a sí mismo. Y este sigue en la instancia del cenáculo, es decir, previo a la muerte de Jesús. Como yo les decía la semana pasada, a mí me gusta mucho el Evangelio de Juan porque tiene detalles, porque él estuvo presente. Y aquí nos deja algunos mensajes que debemos profundizar y vivirlos, principalmente vivirlos. Aquí sigue él despidiéndose. Daría la impresión que le cuesta irse, que como que no quisiera irse, pero sabe que tiene una misión. Y esa misión es que los apóstoles sean los que tomen la posta. El Señor ya les dijo amar al prójimo como a uno mismo. Y ahora les dice: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Esto es la preparación para lo que nos toca en Pentecostés. Porque él habla de que el Paráclito va a venir y va a infundirles a ellos todos los conocimientos. Se los está diciendo Jesús. Pero es bueno que entendamos que esto es previa a la crucifixión. Lo que hace que la crucifixión, la muerte en cruz, sea todavía más poderosa para los católicos, para los cristianos. El que me ama cumplirá mi palabra. El que ama es Dios. Y es la palabra. Y le está dejando a sus apóstoles esa palabra. Ese don de predicar y don de evangelizar. Es bueno saber también que en la primera lectura de este domingo se trata sobre lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, que es el primer concilio que hubo, justamente donde participan
Pedro y Pablo para atraer o para aceptar en la religión católica a los paganos. Si no hubiese existido el evangelio que estamos refiriéndonos hoy, el evangelio, al artículo 14 del versículo 23 al 29, no se podría entender el concilio de Jerusalén. Porque lo que va a pasar en Pentecostés es justamente esa revelación a los apóstoles que les da la sabiduría y que luego permite, a la raíz del concilio de Jerusalén, que los paganos también sigan la Iglesia Católica y pasen a glosar las líneas de la Iglesia Católica. Entonces, el que me ama cumplirá mi palabra. ¿Quién me ama? Dios. ¿Y qué palabra? La palabra de Dios, que es la misión que tenemos todos los cristianos de salir a evangelizar al mundo, más que todo en esta época donde nos vemos tan amenazados por el maligno. Está haciendo de las suyas y nosotros tenemos que pegarnos mucho a la palabra y al evangelio, la palabra de Cristo, para poder liberarnos de que el maligno esté penetrando en nuestras familias. Francesco. No te oigo, Francesco. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí está, perfecto. Y la única forma de liberarnos del maligno, de mantenernos alejados de él, es justamente mediante la palabra, escuchando y profesando la palabra de Dios, porque no basta solamente con que yo la sepa escuchar y que la siga, ¿no? Aunque siempre tendremos distorsiones en el camino, tentaciones, y caeremos de vez en cuando, porque esa es la naturaleza humana. Sin embargo, nos volvemos a levantar, nos confesamos, nos arrepentimos, nos confesamos y volvemos a comulgar. Pero la palabra perdura a través del tiempo. Es una palabra que no tiene límites, que va a estar siempre presente mientras exista la humanidad tal como la conocemos. Lo dijo el propio Jesús: sobre ti edificaré mi iglesia. Entonces es importante que esa palabra trascienda, que el mensaje no se quede en nosotros, más aún si caló hondo, si la hemos logrado poco a poco ir entendiendo mejor, si la hemos ido estudiando, si la hemos ido meditando, si la hemos ido contemplando. Hay que llevarla a otras personas. Y como tú bien decías, Martín, esto que anuncia Jesús es básicamente lo previo a lo que se viene, que es su crucifixión, posterior muerte y resurrección, y la venida hacia donde nos encaminamos prontamente, el Paráclito del Espíritu Santo, que es el que nos deja Jesús y que viene a quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Martín. Sí, también tenemos que entender que la palabra de Jesús ahora, este evangelio, nos está haciendo que nos protejamos del maligno y que lo tengamos a él presente, no solamente en ir a la misa, sino hoy más que nunca necesitamos tener el sacramento de la reconciliación. Necesitamos estar y vivir de nuestra religión, revivir y vivir con Cristo todos los días. Porque si miramos lo profundo de lo que está sucediendo alrededor nuestro, tanto en la parte social como en la parte bélica, las guerras y todo esto, tiene mucho que ver. Para nosotros los católicos hay un ser del mal que está manipulando a las personas. ¿Y cómo contrarrestamos esto? Con la confesión. La confesión es
escudo más fuerte que tenemos los católicos. Y esta fiel creencia de que los dogmas de nuestra iglesia que nos han sido entregados no son para guardarlos en una urna, son para sacarlos y profesar nuestra fe. Al decirnos que nos enviará el Espíritu Santo, se está anticipando a este gran día de Pentecostés, pero vuelvo y perdón que sea tan reiterativo, esto es previo a morir en la cruz. O sea, ubiquémonos en el momento que él está hablando ahora, en este evangelio, ¿ya? Es previo a eso, o sea, está creando en esta última cena, creó la Eucaristía, el sacerdocio, ¿ya? Y nos está dando una lección para toda la vida dentro de nuestra religión y está creando la Iglesia Católica. Entonces, la venida del Espíritu Santo va a ser un poco como la confirmación de todo lo que hizo Jesús, incluyendo la muerte en cruz. Necesitamos estar convencidos de esta fuerza que Él nos da y que no es fanatismo, es simplemente el poder vivir plenamente lo que Jesús nos está enseñando a través de su palabra y que en cada evangelio vamos aprendiendo más de Él. El Paráclito o el Espíritu Santo está en la proximidad de tiempo, que ya lo vamos a tener acá. También deberíamos empezar a leer algo sobre el Espíritu Santo. A mí me llama la atención que a veces la gente pregunta sobre cosas que están en la Biblia. Y yo digo, de la manera más simple, si nosotros vamos a las páginas católicas y ponemos buscar los términos que tenemos dudas, vamos a tener la respuesta precisa, que está avalada por el Vaticano, obviamente. ¿Ya? Porque uno puede entrar en Google, pero no sabemos si lo que nos están diciendo tiene la firma de la Iglesia Católica, del Vaticano en este caso. Entonces, no es cuestión simplemente de que nosotros hablemos de la palabra, de que leamos el Evangelio, sino es cómo lo vivo y cómo lo interpreto, cómo lo hago mío, porque aquí me lo está diciendo el Señor. ¿Cómo lo hago mío? ¿Cómo puedo meditar el papel que yo juego en cada evangelio? Dice, mi Padre les enviará en mi nombre. O sea, ahí es donde viene el Espíritu Santo, que es el que queda en la tierra, porque Jesús, una vez que resucita, está con sus apóstoles y sube al cielo. Pero nos deja el Espíritu Santo aquí para que nosotros aprovechemos toda esa sabiduría. De ahí que cada vez que iniciamos un programa, estamos pidiéndole al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder entender y leer adecuadamente las palabras del Señor. Francesco. Así es. Yo le quería leerles justamente una reflexión muy concisa y muy bonita que resume lo que estamos hablando el día de hoy. No voy a empezar desde el comienzo de la reflexión, sino en su parte medular para no alargarnos demasiado. Dice así: los católicos tenemos bastante clara la presencia de Cristo en la Eucaristía y nos provoca sincera devoción y para muchos es el centro de la vida espiritual. Sin embargo, deberíamos profundizar y dar mayor relevancia a las otras presencias del Señor indicadas. En particular nos vamos a referir a la última, ya que nos ha dicho Jesús: el que me ama guardará mi palabra. El Concilio Vaticano II, citado en San Jerónimo, nos recuerda, entre comillas, la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo, y añade, nuevamente entre comillas,
Recuerden que a Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Os aliento a que acercáis vuestra vida a la palabra de Dios. Es Dios mismo quien nos habla todos los días, en el inicio del día, en el mediodía o por la noche. Leamos, escuchemos y meditemos un texto de la palabra de Dios. Pues no solo experimentaremos cómo Dios habla, sino que encontraremos esa palabra que todos necesitamos para hacer el camino de nuestra vida y que viene de Dios mismo, que es la palabra hecha carne. Cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos a Cristo. Todos los seres humanos están deseosos de una palabra que les dé salidas y ofrezca caminos. ¿Cómo no desear que Cristo nos hable si es Él la palabra definitiva, clara, contundente, viva, que Dios dice a toda la humanidad? No podemos escuchar o leer la Escritura como un libro más. No, es la palabra de Dios, en la que Él comienza un diálogo con nosotros en lo más profundo del corazón. Como escribía San Agustín después de una larga vida de búsqueda, entre comillas, he llamado a la puerta de la palabra para encontrar finalmente lo que el Señor me quiere decir. No tardemos en celebrar la fiesta grande de los hijos del corazón de María. Ella, como amaba tanto a Jesús, guardaba su palabra, meditándola en lo más profundo de sí misma. Demos a la palabra de Jesús el lugar que se merece. Leámosla en nuestra oración personal, preparemos la misa leyendo antes las lecturas, estudiémosla. No es necesariamente un libro fácil. Terminamos con unas palabras del Santo Padre de los primeros siglos de la Iglesia. Y dice así: lo mismo que prestamos atención para que no se nos caiga al suelo nada de nuestras manos cuando se entrega el cuerpo de Cristo, así tenemos que prestar atención a fin de que no caiga en nuestro corazón la palabra que Dios, a fin de que no caiga de nuestro corazón la palabra de Dios que generosamente nos da. Lo cual sucede si pensamos en otra cosa o no nos ponemos a hablar en vez de escuchar. Quien oyese con negligencia la palabra de Dios no sería menos culpable que el que la hiciese caer por tierra, por negligencia, el cuerpo de Cristo. Es decir, aquí estamos dando básicamente de igual a igual, estimado Martín y queridos radioyentes, la misma importancia en esta reflexión a la palabra de Dios que al cuerpo de Dios, que a la Eucaristía. Y tiene absoluta lógica, porque ambos son parte integral del Señor, ambos son Dios, y todo lo que viene de Dios tiene una importancia incomparable y superior a cualquier otra cosa que nosotros podamos conocer o que hayamos aprendido en esta vida terrenal. Martín. Sí, la otra frase que nos deja es: la paz les dejo, mi paz les doy. El significado de paz, esa paz interior que tenemos nosotros, cuando vemos la paz del mundo, en este momento amenazada por la guerra, dista mucho a esa paz que el Señor nos deja. El Señor nos deja eso de que estemos nosotros entregados a Él y que este es como su aliento que nos permite vivir nuestra vida. Pronto lo van a despojar hasta de sus ropas. Entonces no puede decir cómo un hombre que va a ser crucificado nos está diciendo que nos deja la paz, cuando él va a ser víctima de la injusticia, que es lo contrario a la paz, es la guerra.
Sin embargo, Él nos deja esa paz y les dice al final, este es otro mandamiento que les doy. Por lo tanto, cuando nosotros nos damos la paz en la iglesia, y nos deberíamos dar la paz en todo momento, porque es un mandamiento, deberíamos pregonar la paz en todos nuestros actos. Y así el mundo sería menos violento si pudiéramos vivir adecuadamente esa paz que nos da el Señor, que tiene partes de alegría, que tiene también partes de amor, y también se podría comparar con lo que decimos fe, esperanza y caridad. Está eso inmerso en esa paz que el Señor nos deja y que nos da. Qué bueno sería para nosotros a partir de mañana podernos desear la paz, así como nos deseamos los buenos días, porque justamente eso es lo que quiere el Señor. Imagínense si todos repetiríamos la palabra paz en todo el sentido medular que tiene esa palabra. Probablemente, tal vez pensando un poco en fantasía, la guerra se termine, porque son otros valores que los que están primando. Cuando doy la paz, estoy diciéndole a mi hermano que amo a mi prójimo como a mí mismo. Eso es lo que tenemos que llegar a entender, que que el Señor, todo lo que nos ha dicho, tiene un vaso comunicante, que es la coherencia. El contraste es lo que el mundo vive en este momento, a donde el egoísmo, el egocentrismo, la fuerza, el poder son los que pueden más que la paz que el Señor nos da. Somos parte de este mundo, indiscutiblemente, pero ¿cómo podemos hacer para que en este mundo haya paz? Hay una fórmula. Empecemos a darnos la paz en la familia y luego empecemos a irradiar la paz para que esto termine, porque nos lleva esto a la felicidad de entender que el Señor vino acá para salvarnos, para limpiar nuestra alma del pecado original y para poder verlo crucificado y no sentirnos tristes por la crucifixión, sino eso tenía que cumplirse, como él mismo lo dijo. Todo se ha cumplido. Y al haberse cumplido todo y toda la enseñanza que tenemos es justamente para eso, para cumplirlo. Francesco. Así es. Y en el cumplimiento de las Escrituras, donde Jesús participa hasta su crucifixión, posterior muerte y de ahí su resurrección, vemos durante todo ese proceso, durante todo el proceso del Vía Crucis que le tocó pasar, la gente uno le escucha hablar que dicen, ¿cómo hago si todo es un desastre? La economía, las guerras, la salud, la pandemia, se acaba un virus y ahora estamos escuchando de un nuevo virus que está apareciendo en algunos países, algo que tiene que ver con los primates. No me acuerdo ahorita, pero lo escuché hoy día, una especie de plaga también. Hay que estar en paz, hay que leer la palabra. La palabra, las sagradas escrituras, son el camino a esa paz. Son el complemento y por ser menor cosa, porque ambas provienen de Dios, de la Eucaristía. Yo tengo que llevar una vida ordenada como buen cristiano, donde hay un par de cosas fundamentales que tengo que observar y hacer, que es ir a misa y comulgar, recibir el cuerpo de Cristo y culturizarme en la palabra de Dios.
lo uno no va sin lo otro y viceversa. Y ahí está, como lo dice la reflexión y como tú lo has dicho, Martín, ahí está claramente explicado el cómo, el por qué y el dónde, cómo hacerlo. Hay que simplemente dedicarle un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque la recompensa, lo que está al otro lado, es la eternidad. Es la eternidad haciendo morada en el Señor. Es la paz, la felicidad y el regocijo absoluto para siempre, para toda la vida. Cuando decimos para siempre, es una frase que usamos con mucha ligereza, pero ningún humano reconoce o conoce lo que significa en su amplio contexto la palabra eternidad, la frase para siempre. Y esa es la que el Señor, esa es la invitación que nos hace el Señor siguiendo su palabra. Martín. Adicionalmente, a lo que tú bien has mencionado, también nosotros tenemos que hacer nuestra propia interpretación de la palabra. Porque el domingo, cuando vamos a la misa, el sacerdote hace su homilía en base a los estudios que ellos han hecho teologales y todo lo demás. Pero nosotros, comunes mortales, ¿cómo interpretamos? Hay que empezar por ahí. Interpretamos, y para poder interpretarlo tenemos que hacerlo vida. Es decir, cómo yo estoy haciendo amar a mi prójimo como a mí mismo, o hoy que me está diciendo el Señor el camino que tengo que seguir, el amor, ¿cómo interpreto yo? Y cada uno de nosotros podríamos estar en capacidad, si leemos y escuchamos, de poder dar nuestra propia homilía para nosotros mismos. Porque esa es la interpretación de que nos va a hacer que se haga vida en nosotros la palabra del Señor. Porque cada persona es distinta y cada uno tenemos diferentes problemas. Por lo tanto, es importantísimo esta libre interpretación que podemos y debemos tener. El apóstol Juan, evangelista también, nos declara, como decía, con mucha minuciosidad todos estos pasos que da el Señor. Y él interpreta lo que él ve, lo que él oye, a diferencia de nosotros. Él estuvo presente, nosotros no hemos estado presentes. Y cuando Jesús se aparece ante Santo Tomás, después de que él dijo, si yo no lo veo, no lo creo, ¿ya? ¿Qué le dice Jesús? Bendito los que vean, los que crean sin verme. Esos somos nosotros. Porque estamos comprometidos con la fe católica, somos cristianos. Por lo tanto, tenemos la obligación de interpretar las lecturas y acomodar las lecturas a nuestra propia vida. Respetamos los dogmas, respetamos todo, pero tenemos también que hacerlo vida a nosotros. Y esto, por ejemplo, cuando los niños están, y tú que eres catequista, Francesco, cuando los niños están aprendiendo la religión, ya, ellos, lo veo en mis nietos, son como muy infantilmente, pero creativos, porque interpretan a su manera. Yo les pregunto, que están en catecismo, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan de esto otro? Y ellos me contestan lo que están pensando. Bueno, eso es lo que ellos los hace creer en la religión católica. Esa forma de lo que ellos piensan, interpretan y lo llevan a la práctica de su vida. Cuando nosotros somos mayores, también tenemos que hacer exactamente lo que hacen los niños. Ya Jesús lo dijo, hay que aprender de los niños, porque ellos son puros y transparentes. ¿Ya? Entonces,
no es malo que nosotros interpretemos la palabra del Señor. No es malo que la pongamos en nuestra vida y la vivamos, pero a nuestra manera. Cuidado, vamos a querer alcanzar ese piso tan alto que ahí sí se nos hace imposible y al final pensamos que estamos derrotados y mejor es dejar las cosas para otro día o no seguir siguiendo, no seguir con leyendo y comprometidos. El ser católico implica que tenemos que ser cumplidores de muchas reglas. Y como nos dice nuestro párroco, no es fácil ser católico. Porque hay muchos nos, pero también hay muchos sís. Y tenemos que aprender a que hay no que no los podemos hacer, el pecado, ¿no? Y hay sí que debemos hacer. No simplemente escucharlos, sino hay que hacerlo. Y eso es lo que en este evangelio hemos encontrado, esta maravillosa interpretación de Jesús previo a la crucifixión. Francesco. Así es. Hay, como tú bien decías, los no que no debemos hacer, que representan el pecado, y los sí que sí debemos hacer, que representan la salvación. Pecar de omisión, que es parte del acto de contrición cuando vamos a misa, pecar de omisión es pecar, es saber genuinamente en mi interior lo que tengo que hacer, lo que tengo que trabajar de paso en la tierra para conseguir llegar al reino de los cielos y no hacerlo, simplemente dejarlo para ver si lo hace un tercero. Es simplemente omitir. Y es hasta gracioso, ¿no? Porque en la vida vamos viendo gente que dice, yo no hago daño a nadie, yo no mato a nadie, yo no insulto a nadie, yo no le falto el respeto a nadie, yo no. Pero ¿qué haces de bueno? Aparte de obviamente buscar el bien para ti mismo y probablemente para tus seres queridos inmediatos, tu familia íntima. ¿Qué haces por los demás? Eres una persona que busca el bien únicamente para servirse a sí mismo y prosperar unipersonalmente, unilateralmente, o estás buscando el bien colectivo, estás buscando en lo que haces a diario, en tu actividad de trabajo económico, como quieras llamarlo, sacar adelante al prójimo, sacar adelante a la comunidad. Por eso, como tú bien decías también al comienzo del programa, Martín, la importancia de empezar a llevar la palabra de Dios a los más chiquititos, a los más pequeños, a los que todavía no han, en muchos casos, hecho la primera comunión, porque ahí es donde va a calar con mayor fuerza la palabra del Señor, con mayor vigor, a mayor temprana edad. Después también se puede, pero es más difícil. Martín. Sí, bueno, tenemos que controlar el tema del tiempo. Quisiera aprovechar estos últimos momentos para pedirles su apoyo. Ya tenemos la fecha del sorteo del vehículo. No solamente hay el vehículo, el primer premio es el vehículo, que es el 20 de diciembre. Hay también una moto y hay un dispensador para poder iniciar un emprendimiento, algo muy interesante. La radio necesita de ustedes, de sus aportes, de su apoyo total, porque queremos seguir llevando la palabra del Señor. Logramos objetivos importantes como fue conseguir la frecuencia por 15 años, de los cuales ya, si no estoy mal, han pasado 2. Y nos mantuvimos en tiempo de pandemia cerca de ustedes. Y queremos que por favor nos ayuden para poder seguir las 24 horas al día
en los programas, llevando la palabra del Señor como nos ha pedido en los diferentes programas, con los diferentes conductores, pero nosotros tenemos un fin, y ese fin es siempre llevar la verdad y la vida que el Señor nos ha dado, para poder lograr que todos vayamos a un descanso eterno, un descanso maravilloso donde podamos disfrutar de todos nosotros. Que Dios los bendiga y hasta el próximo viernes conmigo, Francesco. Está cerrado el micrófono. Ahora sí. Perdón, sí. Igual me sumo a tus palabras, estimado Martín, queridos radioyentes. Sigan la palabra del Señor, escúchenla, medítenla, no solamente los domingos, cuando hay que ir a misa, de manera diaria. Es muy fácil hoy por hoy, a través de los medios tecnológicos, escuchar una reflexión de una misa, de una homilía, de un evangelio, de todos los días, porque todos los días hay misa con una lectura diferente del evangelio. Ciertamente hay una secuencia y está todo encaminado. Entonces los invitamos a que sigan la palabra de Dios de manera diaria. Les va a hacer mucho bien. Y con esto, pues yo también me sumo a tus saludos y nos despedimos, queridos radioyentes, para vernos Dios mediante el próximo viernes. Que tengan un bendecido fin de semana, un bendecido feriado y una bendecida semana venidera. Hasta luego. Muchísimas gracias.